En el año 1809, cuando las primeras lluvias del otoño comenzaban a lavar las aldeas montañosas de Galicia, en un pueblecito llamado Regueiro, tuvo lugar un nacimiento inusual. Cuando la partera levantó la lámpara y miró al recién nacido, las tijeras en su mano temblaron. Este niño no es normal, susurró. La madre, con ojos cansados pero preocupados, preguntó, ¿qué quieres decir? ¿No está sano? No, no, está sano, dijo la partera, pero le costaba expresar con palabras esa inquietud interior. El bebé era diminuto en comparación con otros de su edad. Parecía casi frágil. Y esos rasgos faciales, esos rasgos eran demasiado delicados, demasiado suaves para un bebé varón, casi femeninos. La familia no vio esta peculiaridad como un problema. De hecho, pensaron lo contrario. Quizás sea una niña, dijeron. Así que llamaron al bebé Manuela y comenzaron a criarlo como una niña. Le pusieron vestidos hechos para niñas. Le dejaron crecer el cabello. Y en el pueblo todos lo conocían como la pequeña Manuela. Pero la naturaleza no puede ocultarse. Con el paso de los años, cuando llegó la adolescencia, su cuerpo reveló la verdad. Manuel era un hombre. Pero este descubrimiento había abierto una herida profunda en su identidad. No se sentía completamente hombre, ni tampoco mujer. Era como si estuviera en algún lugar intermedio. O no fuera ninguno. Los niños del pueblo se reían de él. «Decide qué eres», gritaban. «¿Eres hombre o mujer?». Manuel guardó silenciosamente estas humillaciones en su interior. Pero algo dentro de él, algo oscuro, crecía un poco más cada día. Cuando llegó a sus 20 años, Manuel Blanco Roma Santa se creó una identidad. Se convirtió en sastre y vendedor ambulante. Era un hombre de baja estatura, solo 1,37 metros. Tenía una voz suave, casi melodiosa. Iba a la iglesia todos los domingos. La gente lo llamaba el devoto Manuel. Y las mujeres. Las mujeres confiaban en él. Porque Manuel no parecía peligroso. Al contrario, era inofensivo, incluso amable. Llevaba las bolsas de las ancianas. Hacía descuentos cuando vendía telas a familias pobres. Nadie podía ver qué tipo de tormenta rugía dentro de este hombre pequeño y de voz suave. En 1832 se casó con una mujer. Sus nombres no quedaron registrados, solo sabemos esto. Su esposa murió misteriosamente. Los registros oficiales dicen por causas naturales, pero en el pueblo comenzaron los rumores. Especialmente el hecho de que Manuel pusiera a la venta las joyas de su esposa después de su muerte hizo que la gente frunciera el ceño. Pero no había pruebas. Y Manuel estuvo llorando en el funeral. Todos sintieron pena por él. «Pobre Manuel», dijeron. «Qué cruel ha sido la vida con él». Ninguno sabía que la máscara ahora encajaba perfectamente. Y durante los siguientes 10 años, bajo esta máscara, un monstruo se iría formando lentamente. El final de la década de 1840 fueron años oscuros para Galicia. Escasez de tierras, enfermedades, pobreza. La gente tenía hambre. Sus esperanzas se habían agotado. Y en tiempos como estos llega la mejor temporada de caza para los depredadores. Manuel Blanco Roma Santa comenzó a viajar de pueblo en pueblo. Pero ya no vendía solo telas. Ahora vendía algo más valioso. Esperanza. «El trabajo está muy bien en Santander», le decía a la gente. «Se están abriendo fábricas en Portugal. Hay puestos de servicio doméstico para mujeres, buen salario, con alojamiento incluido». Y luego añadía estas palabras: «Puedo guiarlos, conozco los caminos que atraviesan las montañas, estarán seguros». Esa baja estatura, esa voz suave, ese comportamiento devoto, las familias le creían, especialmente las viudas y las madres con niños pequeños. Manuel les parecía un rayo de esperanza. La primera víctima llegó en 1846. Manuela García Blanco tenía 29 años. Su marido había muerto y estaba tratando de aferrarse a la vida junto con su pequeña hija. Cuando Manuel Roma Santa llegó al pueblo, le dijo a Manuela que podría encontrarle trabajo en Santander. «Pero el camino es largo y peligroso», dijo Manuela con preocupación. Manuel sonrió, esa sonrisa suave e inspiradora de confianza.
No se preocupe, doña Manuela. Exploré estas montañas cuando era niño. Conozco cada piedra, cada camino. Las llevaré a usted y a la pequeña señora con seguridad. Los aldeanos las despidieron. Buena suerte, gritaban. Manuela se dio la vuelta y saludó con la mano por última vez. Ese fue el último día que vio su pueblo. 3 semanas después, Manuel regresó al pueblo. Solo. ¿Dónde está Manuela?, preguntaron los aldeanos. Oh, encontró un trabajo maravilloso, dijo Manuel con entusiasmo. Se convirtió en sirvienta para una familia rica. Está tan feliz que déjenme leerles esto. Y sacó una carta de su bolsillo. Las cartas siguieron llegando cada semana. Cartas describiendo la felicidad de Manuela. Pero había algo. Manuel estaba vendiendo la ropa de Manuela. Vendía sus joyas. Incluso los juguetes de su pequeña hija. ¿Por qué?, preguntó una mujer vecina. ¿Por qué una mujer le dejaría a usted sus posesiones más valiosas al comenzar una nueva vida? La respuesta de Manuel estaba lista. Una nueva vida significa nuevas cosas, ya no necesita las viejas. Parecía lógico. Pero aún así, había algo extraño. Después de Manuela vinieron las otras. Benita García Blanco y su hijo. Dejaron el pueblo. Nunca más fueron vistos. Petra Blanco y su hija. Partieron. Desaparecieron. Antonia Rúa y su hija. Se perdieron en las neblinosas montañas de Galicia. Cada vez Manuel regresó solo. Cada vez llegaron cartas felices. Y cada vez las pertenencias de las víctimas aparecieron en manos de Manuel en el mercado. 8, 9, 10, tal vez 13. El número exacto nunca se sabrá. Pero una cosa es segura. Manuel Blanco Romasanta ya no solo mataba, se había convertido en un cazador sistemático. Y la parte más terrible aún no había llegado. Principios de la década de 1850. Manuel ya no vendía solo pertenencias. Había surgido un nuevo producto, jabón y grasa. ¿Pero qué grasas? Blancas como la nieve, de alta calidad, grasas que parecían tener propiedades casi milagrosas. Manuel las vendía a precios altos en los mercados. ¿De dónde viene esta grasa?, preguntó un cliente. Una grasa animal especial, dijo Manuel con voz misteriosa. Exótica, de una fuente muy rara. En esa época, en la medicina popular, se creía que las grasas animales eran buenas para diversas enfermedades. Especialmente las grasas puras y limpias, llamadas unto, valían prácticamente su peso en oro. La gente se apresuró a comprar las grasas de Manuel. Pero luego comenzaron los rumores. Un pastor que pastoreaba en las montañas, un día olió un olor extraño proveniente de una de las cuevas. Cuando se acercó por curiosidad, la escena que vio no lo dejó dormir esa noche. Un hombre, Manuel Romasanta, junto a un caldero gigante con algo hirviendo dentro y a su lado. Dios mío, a su lado huesos humanos. El pastor corrió hasta el pueblo. «El hombre de la grasa», gritó. «Está vendiendo grasa humana. ¡Grasa humana!». Al principio nadie creyó. «Tonterías», dijeron. «El pastor ha sufrido una insolación». Pero luego otros también lo vieron. Vieron los horribles laboratorios que Manuel había montado en las cuevas de las montañas. Cuerpos desmembrados, carnes hervidas, y esa grasa blanca como la nieve, milagrosa, o homem do unto. En portugués significa el hombre de la grasa. El nombre se extendió, y Manuel Blanco Romasanta ya no era solo un asesino en serie. Era un caníbal, un monstruo que comía la carne de sus víctimas y vendía su grasa. Verano de 1852. La Gendarmería española finalmente entró en acción. El número de desapariciones era ya demasiado alto para ignorarlo. Las quejas de las familias se acumulaban. Y esos rumores horribles. Cuando Manuel se dio cuenta de la policía, ya era demasiado tarde. Pero no era una presa fácil. Conocía las montañas como la palma de su mano. Las cuevas, los pasajes secretos, lugares donde ni siquiera los animales salvajes podían ir. Durante meses, tal vez más de un año, no pudieron encontrarlo. Durante este tiempo, Manuel se alejó cada vez más de la humanidad. Ya no bajaba a los pueblos, comía carne cruda. Su piel se había engrosado por el sol y el frío. Su cabello había crecido. Su barba estaba enmarañada. Casi había olvidado cómo hablar,
Cuando los aldeanos lo veían, gritaban: «¡Allí!». Vi una sombra en lo profundo del bosque. Era como un lobo, pero sobre dos patas. Finalmente, en el otoño de 1852, un equipo de gendarmes lo acorraló. Manuel intentó escapar, pero esta vez no había salida. El hombre capturado no era el amable sastre que los aldeanos conocían. Era una criatura con el cabello enmarañado, ojos salvajemente brillantes, cuyo idioma gallego había sido reemplazado por gruñidos animales. Año 1853, mes de enero. Manuel Blanco Romasanta estaba de pie ante el juez en la sala del tribunal del pueblo de Ayarís. La sala estaba abarrotada. Todos querían ver a este monstruo. El fiscal leyó los cargos. Entre 9 y 13 asesinatos, desmembramiento de cuerpos, robo de pertenencias y, lo más horrible, canibalismo. Todos esperaban que Manuel lo negara o que se refugiara en la enfermedad mental. Pero lo que sucedió sorprendió al mundo entero. Manuel se levantó temblando. Su voz tenía esa vieja suavidad, pero ahora contenía una profunda desesperación. «Señor juez», dijo, yo soy responsable de estos asesinatos. Sí, pero yo no soy culpable». La sala del tribunal rugió. «Estoy maldito», continuó Manuel. «Una maldición de mi familia. Uno de mis abuelos hizo un negocio vergonzoso con una bruja. Y esa bruja maldijo a nuestra familia. Tus hijos varones», dijo la bruja, «se convertirán en lobos en luna llena». La gente se miraba entre sí. ¿Era esto locura o desesperación? «Me pasó por primera vez cuando tenía 13 años», dijo Manuel. «Era una noche de luna llena. Sentí mi cuerpo cambiar. Mis manos se convirtieron en garras, mis dientes se alargaron, y mi mente se perdió. Ya no era Manuel, era un lobo hambriento». El juez se inclinó hacia adelante. «¿Nos está diciendo que se transformó en un lobo real?». Manuel asintió. «Durante 13 años esto sucedió cada luna llena. Esas mujeres que sacrifiqué, yo no las maté. El lobo las mató, y el lobo solo come su presa». El fiscal comenzó a hacer preguntas repugnantes, y Manuel, sin ocultar nada, lo contó todo. «Las agarré por la garganta», dijo. Su voz era monótona, como si estuviera hablando de otra persona. «Mis garras penetraron en sus pieles, su sangre estaba caliente. Y luego las desollé, con mis dientes. La carne estaba caliente, fresca. Las mujeres se desmayaban en la sala del tribunal. Los hombres vomitaban. Rompí los huesos, bebí la médula. Nada se desperdició, porque en la naturaleza nada se desperdicia. Un lobo usa cada parte de su presa». El juez escuchaba horrorizado. «¿Y la grasa? ¿Esa grasa que vendía?». Un destello de culpa brilló en los ojos de Manuel por un momento. «Las partes que no podía usar, las convertí en unto. Era muy valiosa. Era curativa para la gente. Yo pensé que les estaba ayudando». Esta defensa pasó a los libros de historia como la defensa de licantropía. Por primera vez, un acusado relacionaba sus asesinatos con la licantropía clínica, la enfermedad de creerse un lobo. El tribunal convocó a los médicos más famosos de la época. Examinaron a Manuel, inspeccionaron su cuerpo, revisaron sus dientes. ¿El resultado? Físicamente un hombre normal. Sin embargo, su estado mental es extremadamente complejo. Uno de los médicos, un joven psiquiatra, añadió: «Este hombre puede sufrir de licantropía clínica. Este es un estado psicótico en el que el paciente cree que realmente se transforma en lobo. Sin embargo, esto no es locura. Es un trastorno de identidad». Este diagnóstico fue revolucionario para la época, porque en la década de 1850 la psiquiatría todavía estaba en pañales. Los fiscales presentaron una demanda clara: pena de muerte. «Este hombre es un monstruo», dijeron. «Ha tomado 13 vidas. Ha comido sus carnes. Ha torturado. Tal ser no merece vivir». El tribunal decidió la pena de muerte. Manuel Blanco Romasanta sería colgado en 1854. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un hipnotizador, uno de los científicos más famosos de la época, escribió una carta a la reina Isabel II. En la carta decía:
Majestad, este hombre es un caso extraordinario. Si lo ejecutamos, la ciencia perderá una gran oportunidad. Por favor, entréguenoslo. Permítame estudiarlo. Quizás podamos probar si la licantropía es real o un delirio. La reina reflexionó profundamente. Y luego, detuvo la ejecución. La sentencia de Manuel se conmutó a cadena perpetua. Pero no una prisión normal. Sería enviado a una instalación médica especial en Madrid. Manuel Blanco Romasanta fue encerrado en una celda pequeña. Pero aquí se le daba un trato extraño. Los médicos lo examinaban constantemente, le hacían preguntas, lo observaban especialmente en las noches de luna llena. ¿Se está transformando?, le preguntaban. Manuel miraba con ojos tristes. Ya no me transformo, decía. La maldición ha terminado, pero todavía lo siento dentro de mí. Ese ser oscuro, esperando, siempre esperando. Año 1863. Habían pasado 10 años. Según los registros de la prisión, Manuel Blanco Romasanta murió de cáncer de estómago. Tenía 54 años. Su funeral, después de una ceremonia simple, fue enterrado en una tumba no registrada. Los registros oficiales terminan aquí. Pero la historia no termina aquí. Porque en los pueblos montañosos de Galicia, los ancianos cuentan una historia diferente. Esa noche, dicen, era luna llena. Cuando el guardia miró en la celda de Manuel, solo había una camisa rasgada y un hueco en la ventana entre los barrotes de hierro. Y en el suelo nevado había huellas de pies humanos. Pero luego esas huellas se convertían en huellas de garras de lobo. Hoy, en las zonas boscosas de Galicia, especialmente cerca de Allariz, los turistas a veces dicen que escuchan sonidos extraños. Un aullido. Animal. Pero al mismo tiempo, llevando una tristeza dentro. Él todavía está allí, dicen los aldeanos. Manuel que no puede escapar de su maldición, para siempre medio humano, medio lobo, ni muerto ni vivo, solo maldito.